Este día vamos a desarrollar el tema materialismo histórico, Karl Marx y la lucha de clases. El objetivo es comprender y analizar las principales corrientes historiográficas clásicas y su aplicación en el estudio de la historiografía económica y ambiental. Es decir, que cuando terminemos de revisar todas las corrientes clásicas, vamos a extrapolar y vamos a analizar cómo podemos aplicarlas con la historiografía económica y ambiental a través de un tema, a través de un ensayo, a través de un artículo que redactemos. Bien, dentro de las corrientes historiográficas ya vimos el historicismo, ya pudimos apreciar que es importante el historicismo en la medida de que ellos le dieron cientificidad al estudio de la historia y crearon un método el cual permitió poder darle esa categoría científica a la historia. Entonces, ahora vamos a ver el materialismo histórico, que podríamos decir que es algo paralelo, en el sentido de que Marx, también del siglo XIX, él analiza y explica la dialéctica que existe en la historia, la lucha de los contrarios y cómo esa lucha de los contrarios lleva a una lucha de clases y provoca un movimiento, un proceso dialéctico en el cual hay cambios y que la historia es el resultado de la lucha de clases. Entonces tenemos este tema, materialismo histórico, Karl Marx y la lucha de clases. Entonces vamos a ver los elementos importantes, los elementos trascendentales de esta corriente historiográfica. Aquí hay que tener en cuenta algo. El marxismo es una corriente que puede ser vista como económica, política, etc. Revolucionaria incluso. Pero dentro de la historia, la historiografía, vamos a tomar al materialismo como una corriente. Se ha tomado como una corriente historiográfica en la medida de que Marx propuso cómo es que se construye y se entiende la historia. Los positivistas, o mejor dicho, Ranke y los historicistas hicieron una historiografía sobre la base de las fuentes primarias, conocer la vida de los líderes, de las élites. Y en el marxismo lo que vemos es la visibilización que se le hace a los sectores subalternos, a lo que se conoce como el proletariado. Entonces, ante eso ya podemos decir que hay una interpretación de la historia. Además de eso, se entiende que la historia es un proceso de cambios y un proceso de lucha, donde un sector está en el poder, pero un sector subalterno se levanta, hace un proceso revolucionario, se cae ese régimen que gobierna y hay uno nuevo, y así sucesivamente, hasta llegar al socialismo utópico, donde todos serán iguales y felices.
Entonces, bajo esa lógica, tenemos a Marx y su materialismo histórico. Entonces, es una corriente historiográfica en la medida de que le da una interpretación a la historia por medio de la lucha de clases. Dentro del materialismo hay que darnos cuenta que hay diferentes temas a abordar. Vamos a abordar la crítica y revisión contemporánea que se ha hecho del marxismo, el materialismo histórico y el estudio de las formaciones socioeconómicas en América Latina, el papel de las clases sociales en la construcción del devenir histórico, los historiadores marxistas influyentes y su interpretación del materialismo histórico, la influencia de Marx en las corrientes historiográficas del siglo XX, la lucha de clases y el cambio histórico como una visión desde el materialismo histórico, y así sucesivamente. Vamos a ver todo lo relacionado con la interpretación marxista de la historia. Bueno, como primer punto, tenemos que el materialismo histórico lo podemos ver como un método de interpretación de la historia. Entonces, entendemos que el materialismo histórico es un método que explica el desarrollo histórico basado en las condiciones materiales y económicas, es decir, lo que se puede ver, lo que se puede tocar, lo tangible, pero que está fundamentado en el modo de producción, en la economía de un grupo, de un individuo, de una sociedad, y en la medida de que esa economía y esas condiciones materiales favorecen a unos y están en detrimento de otros, es lo que provoca una lucha de clase. Entonces, el concepto central aquí es que el desarrollo histórico está basado exclusivamente en las condiciones materiales y económicas de los sectores involucrados. Entonces, así es como se analiza el devenir histórico a través de las relaciones de producción y la estructura económica. Por tanto, la historia, bajo el punto de vista marxista, es una historia ligada con las estructuras económicas y las relaciones de producción. La relación de producción es quién tiene los medios de producción y quién es el que trabaja. Y bajo esa lógica, el que trabaja está subordinado con el que tiene los medios de producción, y por lo tanto ahí hay una estratificación social, y al haber una estratificación social hay opuestos, y esos opuestos provocan disputas, y esas disputas provocan un proceso dialéctico que a la postre generará un cambio social, un cambio económico. Los principales representantes de esta interpretación, de este análisis, es Marx, Engels y los historiadores marxistas como Thomson, los cuales construyeron toda una interpretación de la historia a través de la historiografía marxista. Y a lo largo de estos años, el marxismo ha tenido un lugar importante en la forma de interpretar la historia. Es así entonces como está la influencia de Karl Marx en las corrientes historiográficas del siglo XX, porque Marx funda las bases del materialismo histórico, y entonces ese materialismo histórico es el que va a generar la historiografía marxista. Entonces, cuando Marx, él pensando en materia económica,
y en materia social y en materia política creó esta idea, esta teoría de las bases del materialismo, el materialismo histórico, entonces una rama fue formándose a lo que se entiende como la historiografía marxista, es decir, ya una interpretación marxista de la historia, es decir, una lucha de clases. Y ahí tenemos a la escuela de los anales, a la escuela británica y a la escuela social crítica, las cuales fueron marxistas, todas europeas, y desarrollaron en un primer momento este materialismo histórico y posteriormente pues se dividieron ya en lo que conocemos como las propias escuelas en sí. Es importante, los vamos a analizar en su momento, a Eric Hobsbawm, a Thompson y a Anderson, que son los tres representantes ingleses de la historiografía marxista, en este caso británicos. Y algo importante dentro de el marxismo y la historia, o sea, la interpretación de la historia como una ciencia, es el aporte metodológico que el materialismo histórico le da a la historia, en el sentido de que a través de un proceso metodológico se puede abordar un hecho histórico, y ese hecho histórico, al ser abordado metodológicamente, entonces procede a ser un elemento científico. Entonces la importancia es que se hace científica. Entonces se hace un análisis estructural y dialéctico de las transformaciones históricas. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay un enfoque metodológico, es decir, se hace un análisis estructural y dialéctico de lo que está sucediendo, de la sociedad, de lo que se tiene, como objeto de estudio. Entonces se hace un enfoque metodológico, que es el análisis estructural, y lo dialéctico. El objeto de estudio son las transformaciones históricas. Aquí vemos que no es la persona, no es la élite, no es el gobierno, sino la transformación histórica. Aquí hay una clara diferencia con el historicismo, porque el historicismo sí es el personaje, el ícono, el líder. Acá no. Acá es el proceso revolucionario que transforma de un punto a otro y provoca un cambio, un proceso dialéctico. La perspectiva es no como la de los historicistas, que era una perspectiva propiamente elitista, sino que en el caso de Marx lo que se toma son las estructuras sociales, las estructuras económicas, y al hablar de esto de las estructuras económicas no se refiere al personaje como tal, sino a toda la estructura y la superestructura que mantienen a una sociedad, en lo económico, en lo político, en lo social. Y entonces esa superestructura y esa estructura son las que van a ser analizadas por los marxistas, porque en la medida que se analicen estos elementos vamos a poder tener claro qué es lo que queremos investigar. Entonces,
bajo esa lógica, lo que los marxistas buscaban en la historia, su historiografía, la historiografía marxista, estaba ligada con la identificación de las contradicciones y los cambios económicos, los cambios sociales, los cambios políticos. ¿Por qué? Porque es un proceso dialéctico. Entonces, la contradicción de la contradicción provoca algo. La tesis, la antítesis, la síntesis, y así. Es decir, un proceso lleva a otro y ese proceso es el que va a provocar que haya un cambio social. Porque lo importante, el objeto de estudio de los marxistas es el cambio social, el cambio político, el cambio económico. Entonces, bajo esa lógica, la corriente historiográfica marxista nos permite ir un paso más a desarrollarnos dentro de la historiografía, porque con el historicismo abarcamos solo a las élites, a los gobernantes. Bien, está bien. Pero los marxistas no solo se quedan con las élites gobernantes, sino que los sectores subalternos. Porque en la medida de que analicemos los sectores subalternos, es que vamos a poder comprender cómo las dinámicas económicas son las que provocan el cambio de paradigmas sociales. Y entonces, al final se explica y se entiende que hay una dinámica. Hay una dinámica dentro de los procesos históricos que generan estas transformaciones. Entonces, las palabras claves aquí son, dentro del historicismo marxista, lucha de clases, estructura, superestructura, dialéctica, dinámicas, procesos históricos y transformaciones. Todos esos elementos son los que nos van a permitir comprender la historia y no verla solo desde el punto de vista de las élites, sino desde el punto de vista de las corporaciones sociales, de los obreros, de los campesinos, de los sindicatos. Entonces, como ya se está viendo que es un grupo dominante y hay grupos subalternos que luchan para llegar a ese poder, entonces lo que hay aquí es un proceso de dialéctica, de contradicción, de lucha de opuestos. Y al existir esta lucha de opuestos, los conflictos entre la clase dominante y los subordinados es el motor de la historia. En síntesis, el motor de la historia es la lucha de clases. Esa frase se ha utilizado para decir que los marxistas solo buscaban la revolución y las luchas político-militares. Pero y efectivamente, en la década de el siglo XX,
apareció una gran cantidad de grupos subversivos con ideologías marxistas y con la ideología de la lucha de clases, el marxismo-leninismo, que es luchar y combatir, y luego vemos qué pasa cuando ya tengamos el poder del Estado, pero primero luchemos y combatamos. Entonces se ha tomado como una idea de conflicto, una idea de destrucción. Pero en este caso Marx, cuando habla que el cambio histórico es el motor de la historia, o mejor dicho, la lucha de clases es el motor de la historia, las contradicciones entre estos grupos, pues él es una interpretación donde se supone que un grupo subalterno ya no quiere ser subalterno y en algún momento se va a rebelar, va a luchar, y cuando luche y se rebele, pues vamos a tener una transformación, y aparecerá en algún momento otro grupo que será subalterno y reemplazará a esta clase dominante que en algún momento fue subordinada. Y pues ahí tenemos a los burgueses, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, XVII, las monarquías eran absolutas, en especial en el siglo XVIII, las monarquías llegaron a ser absolutas, y estas monarquías, al ser absolutas, dependían de derrochar una gran cantidad de dinero y tener una gran cantidad de dinero, lo que provocó que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX necesitaran el apoyo de préstamos, y eso provocó que los burgueses, que eran una clase social subalterna, los burgueses, que eran personas que no tenían un título nobiliario, un título monárquico, pero sí tenían más riquezas y tenían prestigio dentro de la sociedad, pues se dieron cuenta que ellos podían tener el poder económico y político, y no solo el económico. Por lo tanto, hicieron un proceso revolucionario, que el mejor ejemplo es la Revolución Francesa, donde literalmente le cortaron la cabeza a toda la monarquía francesa y quedaron libres de todo. Y al quedar libres de todo, lo que provoca es que ellos sean de dominados, de subalternos, a una clase dominante. Y estamos hablando todo el siglo, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, todo el siglo XX, y pues llegamos al siglo XXI y no hay algo que se vea que va a cambiar esa dinámica de que un poder económico también tiene el poder político. Entonces estamos hablando de cerca de 200 años, más de 200, 220, 230, 240 años, en los que la burguesía hizo un proceso revolucionario, triunfó y se ha mantenido en el poder. Pero imagínense, redondeando 240 años, 235, digamos, 235, 1789 para acá, 2025. Y pensemos que la burguesía fue la clase subalterna que tenía poder económico, pero no tenía ningún poder político, ni ningún voto, ni ningún valor dentro del Estado, dentro de los estados absolutos y las monarquías. Todo el siglo XVIII, XVI, siglo XV, siglo XIV, entonces 14, 15, 16, 17, 18. Estamos hablando que
los burgueses fueron la clase subordinada, la clase dominada, como mínimo 200 años más de lo que hoy han sido la clase dominante. Entonces es de analizar ese detalle. Por lo tanto, el marxismo lo que explica es que hay una transformación social y que lo que provoca los cambios en las sociedades son las transformaciones de clases. Entonces, una clase domina, otra es dominada, pero en algún momento, ya sea después de 200, después de 800 años, un ejemplo, los musulmanes dominaron la península ibérica durante 800 años. 800 años. Lo que entendemos como el descubrimiento de América tiene 500 años desde que Cristóbal Colón vino a América, a este continente. Entonces vemos 500, 600, 700, 800. España fue dominada 800 años. 800 años por los musulmanes. El Imperio Español, desde 1500, 600, 700, 800, cerca de 300 años, fue dominador de América. Significa entonces que los procesos históricos dentro de aquí del materialismo y dentro de esta metodología marxista son importantes, pero nos damos cuenta que no es el individuo, o sea, no es el rey fulano de tal o tal oficial militar, lo que sea, sino que es el proceso histórico de revolución, el proceso, eso que es después la escuela de Annales va a llamarlo la larga duración o la coyuntura o la corta duración, en el sentido de que no es tanto la persona la importante, sino ese proceso que es una dialéctica, una lucha de contrarios, y esa lucha de contrarios es la que va a provocar un proceso revolucionario. Un proceso que, cuando digo revolucionario, no lo entendamos como la izquierda llegando al poder, sino que es un proceso revolucionario en el sentido de que hay algo y un cambio completamente total, y ese cambio provoca que una nueva clase sea la dominante y genere su propia formación y su propia lucha desde los puntos de vista económicos, políticos y sociales. Y entonces eso va a generar la conflictividad social. Ya ahora en el siglo XXI, pues hay una serie de debates. Por ejemplo, está el determinismo económico versus la autonomía de lo político y lo cultural. Entonces, los marxistas explicaban que la historia es las transformaciones económicas, pero actualmente lo que se dice es que no todo lo político y no todo lo cultural está ligado con las relaciones económicas. Es decir, si alguien hace un proceso revolucionario, un proceso de lucha,
no está ligado con sus condiciones económicas, sino que está ligado con aspectos culturales o con aspectos políticos que no están relacionados con su realidad económica monetaria. Entonces actualmente hay esa crítica sobre el marxismo, el cual expresa que no es cierto que todo lo económico es lo que influye en las transformaciones sociales, sino que también hay procesos culturales, que simplemente alguien decida hacer algo, un cambio porque prefiere algún aspecto cultural que siente que se le está atropellando y que no está ligado con el dinero. Entonces actualmente también la crítica está ligada con esto de los factores culturales que no se les tomó en cuenta. Y actualmente, pues, de nuevo, como les mencioné con el historicismo, pues es bastante, no sencillo, pero sí tranquilo contar la historia ya cuando el diario de enero, hoy que estoy en marzo, entonces así, los historiadores posmodernos, los historiadores estos de la historia cultural, que también son corrientes historiográficas, las vamos a estudiar. Entonces, estos historiadores lo que explican es que el marxismo se fundamentó en la parte económica de la realidad y cómo un grupo tenía el poder económico, es decir, los medios de producción, y aplastaba y maltrataba al otro sector. Y llegamos al siglo XX y resulta que con el siglo XX el marxismo, su interpretación filosófica, su interpretación histórica, fue dejada de lado para tomarla como una interpretación político-ideológica, en el sentido de que se le apostó más al marxismo como una corriente política para hacer una revolución, una revolución armada. Y por eso es que al día de hoy, cuando hablamos de marxismo, la mayoría de personas van a asociar el marxismo con grupos guerrilleros. Así. O sea, no estoy hablando de la parte intelectual de la academia, sino que estoy hablando así. Sale usted a la calle y le dice, mire, ¿qué es el marxismo? Ah, son guerrilleros. Son rojos. Son los comunistas, son los socialistas. Palabras más, palabras menos. De 100 personas, o no van a saber o le dirán eso. Son guerrilleros. Y eso es porque tenemos 100 años, más de 100 años, de esa interpretación de la dialéctica, de la lucha de clases, la interpretación marxista, en la cual se tomaron los elementos marxistas para hacer la lucha. En este caso, y en su mayoría de veces, los revolucionarios marxistas que buscaban el socialismo o el comunismo terminaron tomando los elementos de Marx para tratar de formar sus propios estados, ya luego de haber ganado las respectivas revoluciones. Y ahí es como tenemos una serie de revoluciones en todo el planeta, donde en algunos casos ganó
y lograron hacer un estado, y en otros lugares donde no ganó, pero tuvo una territorialidad y formaron ahí estados paralelos y que trataron de apostarle a las ideas marxistas. Entonces, es por eso es que cuando hablamos de marxismo, en algunos casos nadie va a saber que el marxismo tiene esta categoría esta categoría historiográfica, y como no tienen esa categoría historiográfica, pues lo ligan con solo elementos subversivos. Y la verdad que no, sino que el marxismo es importante en la medida de que se analizan las estructuras de las causas y consecuencias de los procesos revolucionarios. En este sentido, el materialismo es muy importante en la medida de que se supera a las narraciones de los historicistas, donde solo se describen las anécdotas de los triunfadores, las biografías de los ganadores. Acá no, acá se toman los procesos. La historia moderna, la historiografía moderna, lo que estamos estudiando, vamos a tener ese elemento. Ustedes van a escuchar a sus docentes que hablan de los procesos históricos. Entonces, al sol de hoy, los historiadores bebemos todavía de ideas marxistas, porque hacemos ese análisis estructural y esas causas y consecuencias que generan un proceso histórico. Entonces, no lo vemos como los individuos, sino los procesos. Es por ejemplo, la independencia. No vemos la independencia de Centroamérica como el 15 de septiembre de 1821, sino que analizamos que hay todo un proceso histórico, un proceso que lo podemos ver en su forma política en 1808, pero que incluso en 1790 se fundan algunas estructuras que a la postre van a favorecer el proceso de independencia. Entonces veamos esa diferencia. Veamos ese ejemplo historiográfico. El historicismo, von Ranke, la independencia. Matías Delgado, Arce, los hermanos Aguilar, Pedro Pablo Castillo, Santiago José Celis y demás. Y demás mujeres que participaron en el proceso de independencia. Entonces, ellos son los próceres, los padres de la patria, la élite. Y se hace una narración de los hechos de ellos. Aquí está la historia de la independencia. Un libro lleno de descripción y narración de lo que hizo Matías Delgado, lo que hizo Arce, las esposas y hermanas de los próceres, que también son próceres ellas, etc. El marxismo histórico. Esto es un proceso dialéctico, donde están los peninsulares, que tienen el poder político, frente a los criollos, que tienen el poder económico. Hay una lucha de clases.
una lucha de contrarios, donde donde el peninsular tiene el poder político y domina al criollo, a pesar de que el criollo es el que tiene el poder económico. El criollo se da cuenta de que tiene el poder económico y al darse cuenta que tiene el poder económico, busca y lucha para hacer un proceso dialéctico, un proceso de cambio que le va a permitir tomar el poder. La lucha de clases es el motor de la historia, dice Marx. Toma el poder y se convierte esto en la independencia. Los mismos hechos históricos, pero vistos desde un punto del historicismo de von Ranke y desde un punto de vista del marxismo. Esos elementos hay que tener claros y hay que tenerlos en conciencia. Y aquí vemos por fin un ejemplo claro de la historiografía, cómo un mismo hecho puede ser interpretado de diferente manera. Entonces, el ejemplo clarísimo es la independencia. Ranke hubiera hecho la historia de los próceres, sus hazañas, su legado, y por lo tanto los padres de la patria. El marxismo, en cambio, hablaría de que hay una lucha de clases donde el oprimido, que eran los criollos, se cansaron de ser oprimidos, de no tener los favores políticos y llegaron a un proceso revolucionario, entendiéndose la palabra revolucionario en el sentido de que hubo un cambio que desmontó el aparato estatal, el aparato de ese momento, y surge uno nuevo, que son ahora los criollos, con todo su poder económico y ahora político. Y a la vez, cuando ya no luchen contra los peninsulares, porque ya habrá una independencia completa, entonces van a surgir los conservadores y los liberales, y son dos facciones de esos mismos criollos que ahora están luchando por el poder. ¿Qué es eso? Otro proceso dialéctico. Y así, en el caso de El Salvador, desde 1821, aunque no era, era el estado dentro de la República Federal de Centroamérica, vamos a tener una lucha de conservadores y liberales hasta la década posiblemente de los 1910. No, 1870. Vamos a tener 50 años desde 1821 hasta 1870, en el cual de 1821 a 1870 vamos a tener a los conservadores y a los liberales luchando entre ellos. Es decir, inmediatamente se convirtieron de criollos a conservadores y liberales. ¿Por qué? Porque ya no estaban luchando contra los peninsulares. Ya este es un nuevo proceso histórico. Y esa lucha va a llegar hasta 1870, cuando triunfan los liberales, y de 1870 hasta 1910, que es lo que les mencionaba, y llegamos quizás a 1920, en que todavía hay influencias. Como es un proceso, pues no es tajante, sino que todavía podemos ver un rezago liberal
Y ya luego pues tenemos la década de los 30, que obviamente es otra cosa, ya no hay ninguna idea liberal en la política salvadoreña. Por lo tanto, con este ejemplo pues nos damos cuenta de que el materialismo histórico es viable para ser utilizado incluso para la historia de nosotros, la historia salvadoreña. Cuando hablamos de la historia económica y la lucha de clases en la historiografía marxista, tenemos que ver esta relación económica histórica. Entonces se supone, según los marxistas, que el desarrollo histórico está ligado con el desarrollo económico. Acá cuando hablo de desarrollo económico no estamos hablando del progreso, de que un país pasa de un país subdesarrollado a desarrollado, no, sino que el proceso económico, es decir, el cómo los modos de producción que una sociedad tiene y cómo esos modos de producción son los que generan la economía de un país, y al generar la economía de un país pues provocan una condición económica, la cual es ese status quo que en algún momento genera una clase dominante, pero a la vez hay una clase dominada. Y ahí pues nosotros vemos los casos del capitalismo, las crisis económicas, los movimientos obreros, cómo fueron influenciados durante todo el siglo XX con esta idea del marxismo. Y de nuevo, la crítica que ustedes van a escuchar sobre los marxistas es que se tomó solo la parte económica. Pero ya vimos acá que son elementos que hay que tener en cuenta, o sea, hay elementos que hay que analizar. No puedo yo mencionar que algo le falta si ese algo lo hicieron hace 40 años. Tal vez no tenían las ideas y las perspectivas que tengo yo ahora. Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese tipo de críticas que se hacen. Ya en el siglo XX hubo otro tipo de interpretación, ya ahora sí con historiadores marxistas. Entonces, estos historiadores marxistas, los importantes, los que llegaron a generar una teoría y todo un bagaje académico científico, está Eric Hobsbawm, Thomson, Anderson, los cuales permitieron crear todo un análisis marxista historiográfico que a la postre sirvió para interpretar la historia y darle una nueva corriente historiográfica, donde el materialismo histórico, con esta nueva ola de marxistas, ahora sí historiadores de carrera, le agregaron enfoques culturales y políticos. Entonces los historiadores marxistas le agregaron eso que le faltó al propio Marx, de la interpretación no solo económica, sino que una interpretación social y cultural y política. Entonces, bajo esa lógica, estos historiadores, estamos hablando ya de la década de los 40,
30, 40, ya estos permiten tener una nueva interpretación. Ahí es que tenemos obras importantes como la de Hobsbawm, que se llama La Era de la Revolución, y el de Thomson, que es la formación de la clase obrera en Inglaterra, en la cual no solo se basan en la parte de la historia económica, sino que explican las vicisitudes y los procesos culturales de estos grupos subalternos. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos elementos. Y estos marxistas historiadores británicos son los que aún hoy son influyentes, en el sentido de que los aportes de ellos, sus análisis a través de el prisma económico, político, cultural, nos tocan a nosotros y tomamos como ejes referenciales, como ejes teóricos, los elementos de estos historiadores. Entonces, muchos de los conceptos que ellos van a tomar o que ellos desarrollaron, los vamos a tomar los historiadores. Para terminar, podemos decir que el materialismo histórico o esto que es la historiografía marxista está ligada con las concepciones que escribió Karl Marx, y que lo importante son las dinámicas entre clases sociales. Y como son dinámicas entre clases sociales, entonces estamos hablando de procesos que no están ligados con individuos, sino con clases, es decir, dos o más grupos luchando antagónicamente para obtener y o mantener el poder. Y se va a dar un cambio cuando uno de estos grupos gane o pierda el poder. Y entonces así es como los marxistas van a explicar la Revolución Francesa, la Guerra Civil Española, los movimientos sindicales y los movimientos revolucionarios. Si nos damos cuenta en estos ejemplos, la Revolución Francesa abarca desde 1789, 1799, hasta que Napoleón toma el poder y se convierte en emperador. Entonces es un proceso muy largo, un proceso que tenemos todavía conceptos historicistas, porque cuando pensamos en la Revolución Francesa pensamos en Robespierre y en otros más. Y también tenemos concepciones marxistas, porque cuando hablamos de la Revolución Francesa, vemos todo ese proceso de la toma de la Bastilla y la posterior decapitación de los reyes, de María Antonieta, de la nobleza, etc. Entonces, ahí vemos cómo somos eclécticos los historiadores,
porque no solo nos quedamos con el protagonista, sino que el protagonista al estilo Ranke, sino que también con el proceso en sí, los revolucionarios, los de la izquierda y los de la derecha dentro de las salas parlamentarias, la creación de la Constitución, es decir, ya son procesos y no un personaje específico. Entonces, en el caso de nosotros, ahí vemos cómo estas dos primeras formas de ver la historia, estas dos corrientes historiográficas, el historicismo de Ranke y el materialismo histórico, que de nuevo, ya pocos años más y van a llegar a 200 años de existencia, y pues siguen vigentes. Y nosotros en El Salvador pues tenemos esos atisbos, esos pequeños datos que nos hacen ver la historia, ya sea de los individuos como de las clases. Actualmente hay varias ramas que surgieron de esta historia marxista, y tenemos la historia cultural, la historia de género, la historia postcolonial, las cuales ellos tratan de interpretar ya no una lucha de clases de manera económica, sino una lucha de clases con una perspectiva de género. Si nos damos cuenta, se toma la historia de género con varios elementos que son propios del marxismo. La lucha de los contrarios, la dinámica, el opresor y el oprimido. Entonces, acá dentro de la historia de género, nos vamos a dar cuenta que es una corriente historiográfica contemporánea que perfectamente varios acá van a tomar y van a sentirse parte de esta forma historiográfica de ver los procesos históricos, pero la historia de género, o sea, la historiografía con perspectiva de género, está ligado con elementos marxistas. De nuevo, la lucha de clases, la dialéctica entre contrarios. Ya no es el burgués ni el proletario, sino que es las concepciones machistas versus los elementos feministas. Una lucha de contrarios, dialéctica. Y hay un proceso de dominación y lucha para dejar de ser dominados. Entonces, la historiografía con perspectiva de género está muy ligada con estos elementos marxistas. Lo mismo la historia cultural. La historia cultural es la interpretación de los hechos donde una cultura es subordinada por otra. Así que todavía al sol de hoy es importante la historiografía y todavía es vigente. Y para terminar tenemos aquí la bibliografía. De nuevo, se la vamos a dejar en un documento aparte, y con este documento aparte vamos a poder descargar toda esa bibliografía que nos ha servido para construir esta presentación y este tema. Muchas gracias, éxitos, y cualquier comentario
pues lo pueden hacer y así generamos un debate y un análisis.